buenas tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a platicar con nada más y nada menos que Lourdes Laguarda. Ella nos va a platicar de esto que se llama Constelaciones de Papel, que se preguntarán qué es. Bueno, pues es una novela que está pues por ahí haciendo esta referencia y haciendo homenaje a ciertos libros emblemáticos, así que vamos a platicar con ella porque, bueno, cuando hablamos de estos libros sobre libros y de estas historias sobre lectores, siempre nos encanta conocer cómo se gestaron estos proyectos y qué más, qué mejor que pues tener aquí a Lourdes para que nos platique de esta historia. ¿Cómo estás, Lourdes? Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por darme la oportunidad de acompañarlos el día de hoy y compartir con ustedes un poquito de mi amor por las letras. Pues ese es justo el propósito de nuestra entrevista y de este programa, Lourdes, justo conocer dónde está esa parte de que te inspiró, dónde está el tomar una historia en donde vamos a hablar de lectura, lectores y libros emblemáticos. ¿Quieres platicarnos cómo se originó esta novela? Sí, claro, con gusto. Mira, Constelaciones de Papel es una novela bien atípica para mí. Yo no suelo escribir novela romántica, mucho menos juvenil y mucho menos romántica juvenil. Entonces fue un proyecto que tomé un poco más como reto que como otra cosa y se fue volviendo en un proyecto que me encantó y que me hizo sentir muy feliz con el resultado. Me gustó en gran medida porque los personajes son muy interesantes, porque las historias que cuentan son increíbles, pero también porque me permitieron exponer al mundo un poco del amor que yo tengo por los libros y por las historias que me han encantado. Y fue una manera de homenajear a los autores que yo he leído desde muy chiquita y pues darles un espacio para que otros lectores también tengan oportunidad de conocerlos, ¿no? Entonces, pues Constelaciones de Papel surgió con un personaje, que es el personaje de Berenice, que es una bibliotecaria. Y de ahí decidí que quería escribir sobre el proceso de escribir. Entonces, qué mejor manera de escribir eso que con unos protagonistas un poco peculiares escribiendo una novela entre ellos. Justo hablar de esto, que son cuestiones muy interesantes de la función hoy de una bibliotecaria y de una biblioteca, Lourdes, creo que pudiera parecer que es como ajeno o lejano incluso a ciertas personas. Sin embargo, te puedo decir que de las mejores anécdotas que tengo justo es de esta gente que nos guía cuando llegas a una biblioteca, intencionalmente buscando un libro o cuando llegas simplemente a buscar refugio y demás, o incluso buscar un espacio donde leer el libro que tú ya traes contigo. Platícanos también ¿qué es lo que también hizo que hicieras un personaje como Berenice y otro como Alejandro, que son como estos personajes principales, y cómo se van entrelazando con las demás historias? Berenice y Alejandro son creo que dos puntos muy alejados de un continuo, ¿no? Ambos son personas muy bellas, personas muy comprometidas, muy amables, como muy cercanas a las personas que ellos quieren, pero una es completamente tímida y el otro es bien extrovertido, ¿no? Entonces, justo la idea fue darle espacio, darle cabida a todo tipo de personajes en esta historia, para que cualquier tipo de lector se sintiera identificado con de esos personajes. Y también para establecer una dinámica que no fuera la clásica dinámica, donde ambos son súper chispeantes o ambos son súper tímidos, o sea, que hubiera como este contraste entre personajes, ¿no? Ese fue como el objetivo de los dos. Y lo que quise es que ambos tuvieran una representación artística. Entonces, Berenice tiene definitivamente las letras, ¿no? Le encanta leer, le encanta escribir, es su sueño escribir un libro, pero pues hay otros tipos de artes que también son muy valiosos, son increíblemente valiosos, y uno de esos es la escultura, ¿no? Entonces, creo que no hay tantos personajes que sean escultores. Hay muchos pintores, hay muchos músicos, hay muchos escritores, hay muchos lectores, pero no hay tantos escultores. Entonces dije, bueno, vamos a darle a Alejandro este toque especial que lo haga un personaje muy interesante y muy innovador, digamos. Ahora, estos libros que mencionas, bueno, que para ti han sido importantes, van siendo también parte de esta historia. ¿Cómo los seleccionas? ¿Cómo los vas también pues entretejiendo para que sean también parte de esta narrativa? El primero fue El Principito, Okay. que era una decisión, no fue fácil, pero fue una decisión muy obvia, porque fue el único que pude imaginarme como una escultura, ¿no? Entonces creo que la representación escultórica de ese libro, pues fue lo que me llevó a ponerlo como el eje del primer capítulo. Y bueno, después de eso, pues era un poquito entre los que me gustaban, que eran los que salían mencionados, por ejemplo, El Huésped de Amparo Dávila,
o que salía mencionado en narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, o que salía pues otras obras de ese estilo. Y había otros que me servían para la trama, porque por ejemplo, qué mejor que cazar a una ballena blanca en un capítulo de Moby Dick, ¿no? Entonces, justamente en ese me servía que el libro tuviera pues una semejanza con la historia original, ¿no? Entonces, la mayoría fueron por gusto, o sea, son obras que a mí me han encantado, a mí me han gustado muchísimo, y otras, pues sí fue que tenían una importancia en la trama como tal. Y bueno, también me imagino que haces como estos guiños sin también tomar totalmente el título, totalmente algunos personajes de los que también puedes estar ahí hablando, ¿cierto? Sí, un poquito. Hay algunos que tomé un poquito más, por ejemplo, en el mapa que sale al inicio del libro, las calles son todas apellidos de personajes de historias famosas. Entonces, por ejemplo, así como para un guiñito por ahí que hay, eh, el personaje O'Hara es Lo que el viento se llevó, que es una adaptación cinematográfica muy buena. Y esa calle es la calle del autocinema, ¿no? Ok. Entonces, todo tiene un porqué Sí, fríamente como que hay una calculado. referencia, sí, Uh -huh. a un texto. Ahora, platícanos también qué tan complejo es hacer estas historias inéditas y además estar en un, porque además tú estás, si no corrígeme, en la medicina, o sea, tú también, o sea, tienes un amor por los libros, eres lectora ávida y demás, pero tienes esta cuestión, si no mal recuerdo, en cardiología y ortopedia, entonces incluso estás haciendo una especialidad hoy por hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo combinas esta parte? Porque generalmente o te vas mucho a las ciencias, ¿no? Y ciencias exactas o las ciencias naturales, o te vas a las humanidades, que tu caso es como una combinación, así como Sí. muy renacentista serías. Sí, un poquito. Pues mira, la verdad es que no sé cómo le hago en cuanto a tiempos. Corro mucho en general. Lo intento mantener balanceado. A veces me gana por mucho la literatura y a veces me gana por mucho la medicina y es inevitable. O sea, llevo sin escribir varios meses porque estoy completamente absorta por la cuestión pues médica, ¿no? Exámenes de certificación, entrada a la especialidad y demás. Pero pues intento mantenerlo balanceado en medida de lo posible y creo que se enriquecen mutuamente. O sea, esta cuestión de contar historias me permite acercarme a mis pacientes, así como el hecho de tener un bagaje científico me permite crear pues personajes realistas con problemas médicos reales, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho. Lo que siempre les digo es que alguna vez pasé un 25 de diciembre leyendo reportes de caso de ahogados en agua para un relato, para que tuvieran las características pues adecuadas para un caso de ese estilo, ¿no? Entonces creo que eso es algo que me dio la medicina, la posibilidad de leer esta clase de artículos e integrarlos a un texto sin que sea muy científico, simplemente que sea un texto verídico. Oye, y aparte verídico que dentro de tu ficción y dentro también pues de esta fantasía que creas sea verosímil, porque es mucho de lo que viene el reto cuando estás escribiendo novela y ficción, ¿no? O sea que dentro de esa misma ficción, pues que sí sea creíble. Suena Exacto. paradójico, pero debe ser. Exacto, y por ejemplo, siempre me ha gustado que las cuestiones tengan un fundamento lógico, ¿no? O sea, que si va a haber un personaje que se va a morir por un infarto agudo al miocardio, entonces me gusta que la causa de muerte sea adecuada, que la complicación por la que el personaje fallezca tenga sentido, que las comorbilidades o las enfermedades que tenga ese paciente o el fenotipo, digamos, o sea, que sea un personaje que físicamente puede presentar esa enfermedad, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho sin Así que es. obviamente les dé un tratado sobre la enfermedad, porque pues tampoco se trata de aburrirlos, ¿no? Pues, evidentemente, sino de interesarnos y de captar nuestra atención y mantener esa atención todo el tiempo. Ahora, platícanos de tus demás personajes, por ejemplo, de esta ayuda que se busca con un coautor Berenice, de, bueno, estos otros personajes que también son pareja y también hablas ahí de cómo pues, se pueden ir madurando nuestras relaciones que se tienen interpersonales. Bueno, hay muchísimos personajes en el libro, todos me encantan. El favorito de mi mamá, si le preguntan, es Julián. Ok, ¿por Julián qué? es, Julián es un chiquillo de 12 años que funciona como mensajero para conectar a Berenice y Alejandro durante toda la travesía de escribir una novela en conjunto. Entonces, Julián
es chispeante, es divertido, es sarcástico. La verdad es que es un personaje increíble, pero tiene igual que los demás personajes un corazón muy grande, ¿no? Y también tiene sus frustraciones, sus conflictos en su vida, todas estas cosas que él también tiene que resolver, pero le va muy bien al final. Hay algunos amores antiguos, por ejemplo, el de Ofelia y el de Fausto, que, bueno, es una pareja muy tiernita al final del libro. Ofelia tiene la importancia de que es una persona que le abre las puertas y el corazón a Berenice y que la hace sentir en casa por primera vez, entonces es un personaje que también tiene mucho peso en la historia. Lía es un personaje que a mí me gusta mucho porque es un personaje que, bueno, que como, aunque sea un poco redundante, en persona el amor propio, ¿no? Y esta cuestión donde ella considera que es tan valiosa como debería de ser, que no necesita el amor a medias de nadie, ¿no? Ella necesita su amor y ser, pues, valiosa para sí misma. Ya si alguien más está ahí para ella, excelente, pero si no, ella lo que quiere es ser amada por sí misma, ¿no? Entonces creo que es un personaje muy interesante. Y ya, bueno, hay muchos más. Podríamos estar toda la noche hablando de personajes, pero... Pero por favor, Lourdes, por favor, es un momento. Hay otras parejas también que se presentan, bueno, se menciona Leonor, Damián, que quizás vale la pena porque decías hace rato que era importante para ti que cualquiera se pudiera ver reflejado, entonces vemos personajes que de pronto no son tan parecidos y que algunas, bueno, más personas tienen esa oportunidad de empatizar con ciertas características y ciertas personalidades. Sí, bueno, también tenemos los personajes del libro que Berenice y Alejandro escriben. O sea, es que está el libro que yo escribo y el libro que ellos escriben, ¿no? Entonces... Esta historia de amor, así es. Exacto, tenemos 2 por 1 en este libro, ¿no? Sí se concluyen las 2 historias para los que tenían la duda, no se van a quedar a medias, pero bueno, en la historia que escriben Berenice y Alejandro, los protagonistas son Leonor y Damián, que son un par de fantasmas que se encuentran en el mar de almas, que es como el mundo más allá, ¿no? De la vida. Y ellos dos, pues justo son como Berenice y Alejandro, pero al revés. Leonor es más chispeante, más sociable, más atrevida, más divertida, y Damián es más tranquilo, más calmado, un poquito más inseguro, menos explosivo, ¿no? Entonces, son similares a Berenice y Alejandro, pero son muy diferentes al mismo tiempo. Entonces, eso también le da un poquito de sabor a la historia. Ahora, ¿qué tan complicado también ha sido el que vayas también entretejiendo una historia sobre la historia? Es decir, tienes primero que encontrar cuál es esa trama, que sean estos dos personajes que van a escribir o van a ser autores y van a estar con esta correspondencia, o esto también que para algunos resultará cómo vas escribiendo y uno le va regresando al otro y es como... A lo mejor nos reunimos y hacemos unas sesiones largas de ir intercambiando y vamos, a lo mejor alguien va escribiendo en algún ordenador, o sea, como toda esta lógica y no, o sea, transcurre de una manera que es la historia principal, pero sobre esa historia principal también vas armando esta otra. Lo más difícil fue el narrador, o sea, que no pareciera que yo había escrito todo, porque eso pues perdería el chiste, ¿no? Entonces, por ejemplo, Berenice usa muchísimos adjetivos y usa palabras bien rimbombantes y bien domingueras. Alejandro tiene errores porque no es un lector tan asiduo ni es un escritor tan profesional, que le corrige Berenice, por supuesto. Y es una narrativa mucho más sencilla, con palabras pues más tranquilas, ¿no? Digamos. Y yo, pues intenté estar en el punto medio entre Berenice y Alejandro. Entonces eso creo que fue un gran reto. Esta parte de armar 2 historias paralelas, en lo personal a mí me encanta, o sea, tengo muchos proyectos que tienen varias historias paralelas y siempre me ha parecido divertido porque si te aburres de una, pues ya te vas a la otra, ¿no? Ya no se pierde el hilo. Entonces, pues tengo cierta experiencia en eso, probablemente seguiré haciéndolo también, aunque digan que soy toda repetitiva, no importa, pero sí, o sea, lo que hago yo es que construyo una historia y construyo la otra y después voy pues armándolas una con la otra conforme lo vaya necesitando la historia para cortar eventos de una o cortar eventos de la otra. O sea, cuando llega un punto clave en una, la corto con la otra. Ahora, estos valores que también están inmersos, como pues ya lo mencionábamos, ¿no? Del amor o cómo pueden nacer
el cariño y admiración de una persona a otra, cómo también se puede transitar a ser pues, de una relación, de noviazgo, cómo también hablamos de esta cuestión de pronto de la pérdida, que también son temas que pues ya tratarlos, pues no cualquiera los toma igual. Entonces esto como también tú lo vas construyendo para que, ya lo decíamos, tienes tu forma también de que sea creíble y bueno, el ser también médico te permite que sean más verosímiles, pero por otro lado, no, yo digo que mucho porque tienes como toda esa explicación pues física, ¿no? Biológica que pasa en el cuerpo de una persona, pero por otro lado estos valores pues son más en el ámbito de la emoción. Sí, bueno, ya lo he dicho en algunos otros lugares, van a decir que parezco disco rayado, pero en este libro lo que intenté en gran medida fue esta cuestión de que lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, si no se nombra la pérdida en la literatura, no existe, ¿no? O sea, los lectores consideran que no hay cabida para su pérdida, ¿no? En las historias. Si no se habla de abuso intrafamiliar, entonces es un tema tabú que no se toca, no existe. Si no se habla de adopción, si no se habla de familias con enfermedades, si no se habla de todos estos temas, los lectores que tienen esas situaciones en su vida no se sienten conectados con lo que leen. Entonces, con esta historia es lo que intenté, ¿no? Darle una connotación principalmente positiva a situaciones que pueden ser difíciles, con el objetivo de que los lectores sepan que sabemos que están ahí y que los consideramos y que son parte de nuestra vida y que nosotros también escribimos para ellos. Fíjate, qué interesante también poder entender esto. Cuando vemos hoy, pues, otras novelas, otras historias, pues siempre estamos pensando en este tipo de situaciones que se dan, ¿no? Las preguntas que son propias de un adolescente, de un joven, los miedos, ¿no? Hacia en qué me voy a convertir, qué voy a hacer, si mi vocación es la que estoy ya encontrando y con la elección de la carrera ya con eso tengo resuelto todo, pero también hay otras cuestiones que tienen que ver como con habilidades sociales, ¿no? Entonces creo que también otro reto sería justo esto, ¿no? ¿Cómo podemos presentar desde esta visión tuya en una novela el que las personas siempre podemos tener esta oportunidad de conocer, de trabajar con otros, de hacer equipo, de hacer nuevas amistades? Creo que esa también es una de las cosas que es de aportación. Claro, y no solo eso, sino también salir de los límites que consideramos cómodos, porque al fin y al cabo Berenice es un personaje que tiene muchos miedos al inicio de la historia, pero que poquito a poquito, conforme pasan los capítulos, se va abriendo y no cambia, o sea, no se vuelve una mujer súper extrovertida, que tiene 8,000 amigos y se la pase increíble en las fiestas, porque esa no es Berenice, y no está mal que Berenice sea introvertida, está bien, pero Berenice se toma el tiempo de abrir el corazón y de abrir su vida a las personas que le hacen bien. Entonces creo que ese es un desarrollo muy positivo de personajes, porque no está mal ser introvertido, ser calmado, ser tímido. Lo que está mal es no dejar que la gente entre, ¿no? O la gente buena entre. Y entonces creo que ese es un desarrollo de personaje que en lo personal a mí me gusta mucho. Bueno, pero qué bueno que lo dices así, no tiene por qué ser otra persona, y como todos, no quiere decir que todos tenemos que ser o introvertidos o extrovertidos, tenemos que ser de acuerdo a nuestra naturaleza y estar tranquilos y Exacto. contentos, ¿no? Creo que ese también es otra de las cuestiones. Ahora, hablemos también de los tiempos, de otras cuestiones también que están inmersas como el arte. El arte porque es importante que esté dentro de tu historia, en este caso esta novela. Porque el arte debería estar en todos lados. ¿Ok? Yo creo firmemente que el arte es el corazón del mundo, ¿no? Entonces, cualquier tipo de arte, puede ser música, literatura, danza, baile, pictórica, caricatura, graffiti, cualquier tipo de arte tiene su cabida y alegra el mundo y le da sentido, ¿no? Como un sentido más trascendente, más profundo, a lo mejor no tan pragmático y tangible como lo hace la ciencia, que también lo veo día a día, pero el arte es lo que le da color, ¿no? O sea, es lo que le permite latir al mundo. Oye, Entonces yo creo que el arte debe de existir en la presentación que sea, pero tiene que uh-huh. existir en todos lados. Y que Entonces, ay, perdón. no, sigue, es que tienes toda Entonces, la por razón. ejemplo, puse arte, o sea, intenté poner arte en todo sentido. O sea, hay escultura, hay dibujo, hay literatura, hay escritura, hay música, porque los tíos de Airi tienen una tienda de música. Y hay algunas formas de arte que a lo mejor no se consideran tanto, pero incluso el hecho de hacer arreglos florales.
¿no? O sea, el chiste es crear, o eso es lo que yo intenté hacer en esta historia, como Que, resaltar la importancia de crear. oye, y que además cuando eres espectador te pone también en lo más sensible que tenemos las personas cuando somos tocadas por el arte, ¿no? Con tu humanidad. Entonces creo que también eso es importante, o sea, no nada más la parte creativa, que es importantísima porque es una forma de expresión y algunos que tienen algún talento pues lo pueden hacer justo virtuosamente en alguna de estas artes, pero también a nivel de espectadores creo que nos ha despertado, bueno, la literatura que te digo, despierta Claro. justo a esto, ¿no? A cómo ser mejor, a cómo incluso saber que estamos vivos porque sentimos. O sea, es así Uh-huh. como ese principio. ¿Qué te gustaría que con estos personajes pasara? Que hubiese alguna segunda parte, a lo mejor tomar un par de personajes, uno más. Yo, o sea, si tuviera que elegir el futuro para esta historia, lo que haría muy probablemente sería tomar otros personajes Ok, y construir una historia paralela donde se retomara la historia principal. ok. Si algún día se me antojara, ya hasta tengo el personaje que quedaría de protagonista. Ah, sí. Ya, Ok. ya, pero no tengo trama, si es que solamente tengo el chispazo ahí por si algún día se me da, se me da la oportunidad de hacer una segunda parte o hacer un libro, como no tal vez no la continuación, pero un libro paralelo, ya Ajá. sabría más o menos por dónde entrarle, pero ¿Cómo sería este personaje? no, pues ya existe, Ah, probablemente se ok. llamaría Lía, Ah, ok. O sea, será como el spin-off de este personaje. Ok, qué bien. exacto. Pero bueno, Ah, todavía hay muchas cosas por decidir aún. ahora, ¿crees que también el poder tener una novela donde siempre la curiosidad, le puedo decir a las demás personas, oye, pues ¿de qué trata este libro? Porque, por ejemplo, hablar del Principito, bueno, pues es el clásico de clásicos, ¿no? Y de que somos Ujú. chiquitos, en la edición ilustrada, en la edición cómic, en la edición que te imagines. Pero también es una llamada para que más personas quizás digan, oye, pues suena bien, aquí en la trama se me antoja leer o no tiene ese propósito. No, sí, o sea, eso es definitivo. Ok, O sea, el principal motivo por el que yo incluí los libros fue en gran medida abrirle la puerta a los lectores. O sea, yo quiero compartirles mi libro, obviamente, quiero que lean mi historia, por supuesto, pero yo lo que quiero es, más allá que de cualquier otra cosa, es invitarlos a conocer los libros que a mí me hicieron feliz, que a mí me abrieron las puertas de la imaginación, que a mí me abrieron el universo y que a mí me gustaron y me encantaron en diferentes etapas de mi vida. wow, eso está maravilloso que puedas compartir con otros y yo digo que cuando lo haces así, de esta manera, que también gusta el que se haga a través de una lectura, se contagia, Lourdes, se contagia estas cuestiones. Eh, Platícanos sobre cuáles son también como estos, ya hablamos de estos valores, de estas emociones, pero ¿cuál sería para ti en esta novela vamos a llamarla así, como las paradojas más grandes o las enseñanzas que dejan, ¿no? O sea, ya hablamos, bueno, yo mencionaba por ahí la pérdida, mencionaba por ahí la amistad, cómo se va construyendo pues una relación que después puede ser amor. Pues yo pienso que el eje central de esta historia es el amor. Okay. Y ese amor puede tomar cualquier forma, ¿no? O sea, existe el amor propio, como ya había mencionado, el amor a la familia, y no necesariamente la familia que tenemos, sino la familia que creamos. Digo, también para la familia que tenemos, ¿no? Pero no necesariamente para la familia que tenemos. El amor a las mascotas, el amor a la ciudad donde uno vive, el amor al trabajo. Como que siento que en este libro la moraleja o lo que intento dejar ver es que si existe amor, todo se puede, ¿no? Ese es como el eje de la historia. Así es. ¿Habría alguna, cómo poder decir, como alguna historia dentro de tu propia novela que sería algo que hayas vivido, alguna anécdota, algo muy cercano? ¿Te Lo reíste? más, Que sí, que sí. digo, es que es una cosa muy sencilla, es un poquito, pues sí, muy sencilla, digamos. Lo más realista que hay en mi novela es el gato, Fortunato, Ok, porque yo tengo una gatita que se llama Andrómeda y ok, también come papel y se ok, roba cosas, es ok, medio maligna. Entonces el único personaje realista de esa historia es el gato. ok. Los demás son totalmente inventados, todos, todos. Pues
Pues según yo sí, ¿no? Realmente, pues no sé, a lo mejor no, ¿no? Pero al menos conscientemente sí, todos son inventados. O Y sea, no el tendrías mundo nada es, de Berenice o... bueno, o sea, tengo de Berenice que me encanta leer, ¿no? Y tengo de Alejandro que me gusta utilizar los materiales, ¿no? Como por ejemplo el yeso y la arcilla y demás. Soy malísima esculpiendo, pero me gusta mucho usar los materiales. De Ofelia me gusta, o sea, tengo seguramente esta cuestión como de hacer cercanas a las personas que quiero, ¿no? Ok. Digo, hay muchas cosas que proyecto de manera insospechada y sin darme cuenta en mis personajes y en mi mundo, pero así como que yo ya he dicho, voy a agarrar a Juanito y lo voy a hacer un personaje, no. Ok. Háblanos un poco también del título, que también es un título muy bueno y la portada es preciosa también. Yo La la portada tengo es aquí en el preciosa. tónico. Sí. Casi lloro cuando la vi, así me estaba despertando una hora muy inadecuada para ir a trabajar y la vi y casi lloro. Un gran trabajo de portada. El Eh, título tiene dos justificaciones, tiene una justificación en cada libro. Básicamente, la interpretación que yo le doy a las constelaciones de papel son las historias que uno tiene, como las historias que uno tiene y uno comparte con los demás, ¿no? Entonces, eso tiene su contexto en cada uno de los dos libros, pero básicamente para mí las constelaciones de papel son las historias de cada uno. Wow. Es que eso, esta parte, bueno, a mí el título se me hace sugerente, me encanta, me engancha, o sea, volteo y es corto y entonces digo, a ver, cuando digo papel, ya, y cuando digo constelaciones es como estas relaciones que pueden darse, bueno, también me encanta, y bueno, la portada creo que es un gran trabajo, coincido Sí. totalmente contigo. Ahora, ¿qué te gustaría que pasara con constelaciones de papel? En tus lectores, con la industria. A mí lo que más me gustaría es que cree muchos lectores. O sea, Okay. obviamente me gustaría que hubiera una película y que se vendiera en todos lados y que fuera una cuestión muy exitosa. Pero yo lo que consideraría el verdadero éxito sería que un lector me dijera, ¿sabes qué? Leí tu libro y a raíz de que leí tu libro, agarré la lectura. Ok. O sea, ya de ahí crecí como lector, encontré un gusto que yo no sabía que tenía, conocí autores que no conocía. Eso sería como para mí así la cereza del pastel. Que sea como ese libro que se vuelva el libro que inicia más generaciones en la lectura. Exacto. Y no tienen que leer mi libro, pero con que lean, ¿no? O sea, lo que me gustaría a mí es que lean, que se adentren en ese mundo. Con esas historias, que es fabuloso. Ahora, platícanos también, porque ya me decías hace rato, pero supongo que tuviste una niñez muy cercana a los libros, supongo que tuviste también una Sí, adolescencia muy cercana, porque independientemente de la profesión que tienes, pues que es obligado el aprender a través de la lectura, sin lugar a dudas un médico cirujano, ¿no? Y con las sí. especialidades que tienes es obvio, pero esta otra parte que es por gusto, creo que sí desde pequeña, ¿no? Sí, pues mi mamá se sentaba en el pasillo y nos leía de todo. O sea, yo no soy de estas personas que dice, ay, no, si no es el premio Nobel de 1956 que se publicó en una versión, no, no, no sirve. No, a mí me parece que no es la opción. Un libro bueno es el que encanta a los lectores, ¿no? Y con que la gente lea, yo me doy por bien servida. Entonces a mí mi mamá me leía todo, o sea, me leía desde El Señor de los Anillos, pasando por Harry Potter, siguiendo con Eragon, pero también me leía a Agatha Christie, pero nos leía a Edgar Allan Poe, o sea, como que teníamos lecturas muy variadas. Y también tengo un tío que me leía, por ejemplo, a Horacio Quiroga, este, a Amparo Dávila, entonces yo crecí muy cerca de los libros. Mis abuelos, por ejemplo, tienen una biblioteca enorme en su casa. Como que esta cuestión académica siempre fue algo bien importante en mi familia, ¿no? Y fui muy feliz por ello y soy muy feliz por ello y me gustaría que los demás lo conocieran también, ¿no? Estoy segura que sí, porque la gente que te entrevistamos aquí tiene como que varias cosas que compartimos. Una de ellas es haber tenido como a estas personas de primeros grupos que nos influencian, ¿no? Papás, abuelos, tíos. Y luego, por otro lado, pues el gusto, estoy segura que siempre es en casa. O sea, es que son como gustos aprendidos, gustos que ves al otro y se te antoja. O sea, yo no Claro. concebiría que no ves leer a tus papás, pero aparte te leen a ti. Y entonces es como que lo vas heredando. ¿Hay algún proyecto, Lourdes, que venga después de Constelaciones de Papel? Ay, sí, sí hay un proyecto. Es un proyecto de magia, es Ok, juvenil también, ok. pero llevo como
90 cuartillas, solo del esquema. Ok. Es un pequeño monstruo que si lo combinamos con mis horarios y mis trámites de titulación y de entrada a la especialidad, está un poquito arrumbado, pero espero en unos meses poderlo retomar. Y me encantan los libros de fantasmas, entonces creo que siempre voy a tener un libro de fantasmas en mente. Entonces estoy trabajando en otro que sería una cuestión mucho más sencilla, que pueda sacar más rápido, digamos. Y ando en proceso de a ver si se logra ilustrar algunos cuentos infantiles, Eso ¿no? estaría increíble, Lourdes. Eso estaría Digo, padrísimo. yo dibujo horrible, pero eh, pues estoy trabajando con algunos ilustradores a ver si lo logramos. Digo, no tengo mucha experiencia en infantil, pero vamos a improvisar un poquito. No, bueno, pues si te gusta y además, yo creo que el que es un gran escritor, un gran narrador, antes o le antecede el ser un lector, ¿no? Un gran lector. Entonces creo que esa es como si hubiese una fórmula o si hubiese alguien que nos preguntara, bueno, creo que así es como nacen los grandes escritores y los grandes, bueno, para niños, ¿qué te puedo decir? Como Claro. esas historias clásicas o básicas que a lo mejor no hay un fantasma, pero solo describes lo que puede haber debajo de la cama, lo que puede haber detrás de una puerta o en la oscuridad. Creo que son, y sigue siendo atemporal y clásico para cualquier generación. Entonces estoy segura que Sí, lo vas a lograr. digo, el problema ahí es que qué tanto le metes, ¿no? Porque con adultos, pues como se aguantan, pero con niños es como este balance entre que tenga moraleja, pero no los asuste demasiado, pero no los aburra. Es como que siento que la literatura infantil es retadora. Uno Totalmente de pensaría que acuerdo. no, pero a mí me parece difícil, ¿no? Entonces vamos a ver qué sale. Pues estamos seguros que te va a salir bien porque tienes ya una historia como escritora y que siempre tienes buen puerto. Así que te agradecemos mucho, Lourdes, que hayas estado hoy aquí con nosotros en Charlas con Café y qué mejor pretexto de charlar que sea por constelaciones de papel. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias y al contrario, muchísimas gracias por el honorazo de estar acá con ustedes. De verdad que fue una delicia platicar pues de todo, ¿no? De Así literatura, de es. libros, de De ti. historias, de arte y de todas las cosas bonitas que trae la vida. Así es, querida. Te mandamos un abrazo y sigue escribiendo, sigue deleitándonos con tus letras, por favor. Muchas gracias. Un abrazo grande de vuelta. Igualmente, bien, pues hemos llegado al final de estas charlas con café. Mi nombre es Gisela Escalante y como cada jueves fue un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.